Bueno, amados, es una alegría compartir otro día del Señor con todos ustedes. El texto de hoy, el capítulo 31 de hoy, es un cierre de un ciclo que venimos llevando hace varios meses. Y termina este libro con una historia realmente muy triste. Nosotros no debemos alegrarnos de la muerte de los impíos. Un hijo de Dios nunca se alegra de la muerte de los impíos. Por lo tanto, esto es una historia realmente triste. Sin embargo, pienso que esta historia es triste particularmente porque revela algo bastante horrible del pecado y bastante horrible que nos afecta a todos nosotros. Si pudieran llevarse una idea en el día de hoy, quisiera que esta sea la idea principal con la que todos ustedes se vayan al mirar la historia de Saúl. Deberían mirarla como un espejo. Esta historia es una historia para mirarla como si fuera un espejo, especialmente aquellas personas que tienen algún liderazgo, algún lugar de liderazgo o algún lugar de responsabilidad. Pero quisiera que mediten en lo siguiente: la historia de Saúl, la historia del pecado de Saúl, la historia del pecado del hombre, básicamente es una historia de odio, de rechazo y de desprecio al único Dios verdadero. Es la triste historia por la cual todos ustedes, Saúl y yo, hemos aborrecido al Señor de sobremanera. El pecado, uno pensaría, el pecado manifiesta nuestro odio hacia Dios, ¿no? El pecado manifiesta el odio, el rechazo, el repudio del hombre hacia Dios. Pensaríamos eso, ¿no? Bueno, voy a decir algo, eso no es así. Es el odio a Dios, es el rechazo y el repudio a Dios lo que está primero, y luego está el pecado. Primero está el odio, el desprecio, el rechazo a Dios, y después viene la fruta. Después viene la mordida de la manzana. Pero primero, antes de pensar en agarrar esa manzana, un pensamiento previo que es: rompamos nuestras cadenas, que Él no reine sobre nosotros. La excusa será cualquier tipo de práctica pecaminosa que haya en tu vida. Pero realmente lo que estás manifestando con tu pecado es que odias a Dios, es que rechazás a Dios. El rechazo a Dios no está después del pecado, está antes del pecado. El desprecio y el odio a Dios está antes del pecado. Está antes de cualquier práctica pecaminosa. Es un pecado en sí mismo y es el más grave en sí mismo. Es el pecado que realmente va a mandar a todas las personas al infierno. Es rechazar a Dios hasta el final. Es negar, rendirle el lugar que Él tiene hasta el final. Lo que vemos aquí en la historia de Saúl es el triste final de un hombre que prefiere pedirle misericordia hasta lo último, hasta el último segundo que tuvo para arrepentirse. Él imploró la misericordia de su escudero para que preserve su orgullo antes de clamar a Dios misericordia para que preserve su alma. Y así es el hombre, amados hermanos. Hasta el último segundo, el Señor le dice a Judas: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y Judas, en vez de suplicar, implorar misericordia a aquel que podría librarlo de la muerte, prefirió implorar misericordia a los sumos sacerdotes. ¿Para qué? Para que preserven su conciencia, su justicia personal con la que él se veía a sí mismo. Hay gente que prefiere eso, prefiere preservar su justicia personal, le implora misericordia a los impíos. ¿Y saben cuál es la respuesta de los impíos? Siempre la misma: no hay misericordia para los traidores, no hay misericordia para los orgullosos, no hay misericordia para la gente como vos, no hay misericordia. Amados hermanos, detrás de todo pecado, previamente hubo un gran odio y rechazo hacia Dios. Por eso te decidís a pecar, porque primero odiaste y rechazaste a Dios, porque no quisiste amarlo a Él. Quiero que entiendan esto: primero en el corazón
No está, voy a cometer adulterio, no. Lo primero que hay es mirar al cielo y decir, no te voy a adorar. Me resisto a amarte. Me resisto hasta el último segundo de mi vida a amarte. Prefiero irme al infierno antes que amarte. Prefiero la ira, prefiero el infierno antes que amarte. Y es algo horrible, hermanos. Imagínense odiar así a alguien tan bondadoso. Imagínense odiar así. Toda práctica pecaminosa que hay en tu vida tiene como fundamento esto. Es el rechazo a Dios. No amás tanto el pecado como odias a Dios. Odias mucho más a Dios de lo que amás tu pecado. Por eso encontrás diferentes formas de pecar, diferentes formas de desobedecerle. Cualquier excusa puede ser muy buena. ¿Por qué? Porque odias a Dios. Porque lo último que querés es amarlo. Y Él no es cualquier persona, Él es un Dios que verdaderamente puede ser amado. Él es lo único que puede ser amado y adorado. Es lo único. Y es lo que más odias. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es lo que más odias. ¿Te das cuenta de eso? Quiero que se den cuenta de eso. El pecado es odio a Dios. Es lo primero. ¿Saben por qué no se puede levantar a orar? ¿Saben por qué? ¿Por qué Dios no está primero en su vida? No porque son indisciplinados. No porque no les importa. No estás tan desinteresado en Dios. Tu práctica de desinterés hacia Dios no es tan grande como tu odio, como tu desprecio, como tu rechazo. Y se manifiestan muchas cosas. Se manifiestan muchos tipos de pecados y desobediencias. Hay un pensamiento previo, que es el primero, que es no te voy a amar. Por eso es el primer mandamiento. El primer mandamiento no es huirás del pecado con todo tu corazón, con toda tu alma. No, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el primer y más grande pecado. Y les digo una cosa, amados hermanos, tengo el alma muy perturbada por esto. Realmente en estos días he estado orando al Señor y mientras más conozco al Señor, más me doy cuenta de cuánto le he odiado. Amados, todo resquicio en tu alma que no se quiera rendir a Dios, ese es un signo que muestra una enfermedad muy profunda, que es que no querés amarlo. Te resistís con toda tu fuerza a adorarlo. Y los ídolos van a aparecer por todos lados, por eso tenemos tantos ídolos. Porque siempre el ídolo a la vuelta de la esquina para aquel que primero le dio la espalda a Dios. Está lleno de ídolos cuando uno está de espalda a Dios. Los ídolos están todos de espaldas a Dios. Uno pensaría, Saúl se quitó la vida porque era un hombre autosuficiente, ¿no? Porque era orgulloso. No, él se quitó la vida y era orgulloso y practicaba el orgullo y la autosuficiencia porque odiaba a Dios. El orgullo no es la causa del pecado, es la consecuencia del pecado. Es la consecuencia. Es la consecuencia de que odiaba a Dios con toda su alma. Lo aborrecía. Amados hermanos, recuerden esto. Detrás de todo pecado hay un odio y un profundo desprecio a la voluntad de Dios, a toda su santidad, a toda su justicia, a todos sus mandamientos, a toda su persona, a todas sus perfecciones, a todo lo que Él es. ¿Saben por qué la gente no confiesa sus pecados? Uno diría, porque se aman a sí mismos. No, es porque dicen, no voy a amar, no voy a adorar, no voy a glorificar a Dios. ¿Y qué se te da bien? Se te da bien el orgullo. Pero podría ser la cobardía. Pero podría ser la pereza. Pero podría ser cualquier cosa, la negligencia. Cualquier pecado que se te dé bien, se te da bien porque previamente decidiste una cosa, no amar a Dios, no honrarlo, no obedecerlo, no temerlo, no buscarlo. Es terrible, hermanos. Es terrible que el corazón sea así, pero es así. Debemos clamarle a Dios, debemos clamarle al Señor. Él dijo, confíen en mí, confiad, yo he vencido al mundo. Mi única esperanza, amados hermanos, es esta, es mirar mi corazón
y clamarle al Señor Jesucristo: vos venciste el pecado, vos venciste el pecado, vos me libraste de esta vana manera de vivir, vos podés librarme de esta esclavitud, vos podés librarme de este aborrecimiento, de este odio tan injustificado, que está detrás, no delante del pecado. Ese odio no está delante del pecado, está detrás del pecado. Es lo que está detrás de toda forma de pecado. ¿Saben por qué la gente no quiere perdonar a otros? Porque alguien nos diría: no podés perdonar a otros. ¿Por qué no lo podés perdonar? Porque me hirieron. Tal vez te hirieron justamente. No sé por qué porque aborreces a Dios. Y la excusa, la circunstancia te da una muy buena excusa. ¿Para qué? Para olvidarte de lo que Él dijo. Para olvidarte de que vos sos un deudor tan endeudado, de que tu deuda es tan grande, y vos decís: no voy a perdonar. ¿Con qué derecho decís no vas a perdonar? ¿Con qué derecho? ¿Qué derecho tenés a hacer eso? ¿Sabés por qué lo haces? Porque odias a Dios, porque lo aborreces, porque no querés que te gobierne. Porque si vos no perdonás, ¿sabés qué pasa? Dios no gobierna. Y eso es lo que querés. Es lo último que querés, que a Él se le ocurra gobernarte. Amados hermanos, supliquémosle a Dios, porque la vida de Saúl es una advertencia muy severa para todos nosotros. Es una advertencia muy triste. Es un espejo de advertencia para nosotros. Dice el Salmo 73, 27: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Salmo 73, 27. Saúl no cayó en un día, fue una vida de rebeldía progresiva, de desobediencias repetidas, de orgullo no arrepentido, de celos amargos contra David, de consultas a divinos en lugar de buscar a Dios vivo. Pero amados, la justicia de Dios no duerme. Aunque Dios es paciente, su juicio es certero para aquellos que se rebelan contra su voluntad. Samuel le había dicho a Saúl: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Este es un relato entonces solemne y una gran advertencia para nuestras almas. No basta con empezar bien, no basta con ser el ungido de Jehová, no basta con tener un lugar de liderazgo o privilegio, no es suficiente ser reconocido por los hombres en nuestro servicio o liderazgo. Stephen Charnock dice en los atributos y la existencia de Dios: cualquiera que tenga la ambición de ser su propio cielo, al fin encontrará que su alma se convertirá en su propio infierno. Como amó todas las cosas para sí mismo, también será afligido por todas las cosas por sí mismo. Como sería su propio Dios contra el derecho del Dios vivo, entonces será su propio atormentador por la justicia de ese Dios vivo. Por eso el Señor Jesucristo nos insta a ser perseverantes. Es necesaria una obediencia constante, humilde y rendida al Señor. Por eso Él dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, amados hermanos, debemos estar examinando nuestra alma. Detrás de toda falta de perdón, detrás de toda falta de confesión, detrás de toda rebeldía de las mujeres, de la falta de amor de los hombres, de la pereza de los líderes, detrás de todo eso, ¿saben qué hay? Hay un profundo deseo de que Dios jamás gobierne, de que nunca esté en ese lugar que a Él le corresponde. Pero ¿qué pasa? Él va a estar ahí. Él será tu Dios para salvarte o tu Dios para condenarte. Pero Él va a ser el Dios que está en el cielo. Él va a ser el Dios que te va a salvar o va a ser el Dios que te va a condenar. Pero Él siempre va a ser Dios. Y eso no hay que olvidárselo. Y recuerden y piensen en esto. No estimamos tanto la opinión de los otros para callarnos y ser cobardes como odiamos a Dios. Odiamos mucho más a Dios que eso. Ser cobarde es una excusa, ser orgulloso es otra. Ser perezoso, lujurioso, codicioso son todas excusas muy buenas, previas a un odio y profundo desprecio hacia Dios, que todos en alguna medida retienen, un poquito aunque sea.
un poco de rebeldía, yo voy a sostener. Bueno, te digo una cosa, detrás de eso que estás sosteniendo hay un profundo odio y desprecio de Dios. Es un deseo que todavía está ahí, de que Él no gobierne, de que Él no reine. Y mientras más desordenada es la vida de la persona, más aborrece a Dios, más lo odia, más desea que no gobierne. Las vidas desordenadas son el reflejo de una persona que ha odiado mucho a Dios, de una persona que ha despreciado toda su palabra, de una persona que desea no vivir conforme a los mandatos de Dios. No hay que engañarse, amado hermano. El desorden en la vida de la gente es un reflejo de eso. Es un reflejo de eso. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. La paciencia de Dios no se agotó ese día que Él se clava la espada en la panza, sino que al reiterar, al no confesar, al no apartarse de su pecado, ya había sido entregado a su maldad hacía rato. Lo que pasaba es que faltaba que llegue el día de la retribución, y ese día le llegó. Ese día, amados, le llega todo. El día de la retribución, no tengan ninguna duda que va a llegar para todos. Para algunos será una retribución horrible, espantosa, y para otros será una retribución de gozo, pero va a haber retribución y ese día le va a llegar a todos. Pero debemos recordar eso, debemos prepararnos para ese momento. El versículo 6 dice, nos muestra la cosecha amarga del pecado. Así murió Saúl, y sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus hombres, aquel mismo día juntamente. Vemos que el juicio de Dios es seguro. Y vemos que Dios es tremendo cuando se propone condenar a una persona, cuando se propone hacer que todas las consecuencias de su pecado alcancen a una persona como un rayo, como si fuera una especie de masa de electrones que están produciendo estática en las nubes del cielo, y el cielo está tronando y se está juntando humedad, se está juntando hasta que todas las condiciones se dan, ¿no? La presión adecuada, la humedad adecuada, todos los electrones dando vuelta hasta que se descarga todo como un rayo que destruye todo a su paso. Eso mismo pasa con muchas personas. Un buen día, como un rayo, su vida es destruida. Ese es el día de la retribución que Jehová ha preparado para aquellos que odian su venida. No aman su venida, odian su venida. Tratan de poner la menor cantidad de aceite posible en sus lámparas. No vaya a ser que tenga que estar mucho tiempo esperándolo. Ponen lo mínimo indispensable. Todo lo que su confianza les indica que es suficiente, eso es lo que colocan. Pero el día de la retribución llega, y a Saúl le llegó. El Salmo 9:16 dice: Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Stephen Charnock dice en La existencia y los atributos de Dios: cuando el juicio se adapta al pecado mediante una extraña concatenación y sucesión de providencias metodizadas para traer un castigo tan particular, esto testifica que no puede ser algo casual. La Escritura nos da un relato de la necesidad de tales juicios para mantener los pensamientos reverenciales de Dios en el mundo. Entonces, vemos el orden en el que se van dando los acontecimientos. Saúl no es el primero en caer, es el último en caer. Y cae de manera vergonzosa. Y uno diría, ¿por qué es el último en caer? ¿Por qué moriría primero Jonatán, que es un hombre piadoso, y último Saúl? ¿Por qué sería algo así, no? Miren el versículo 2. Versículo 1, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa, que es de donde era él. Saúl era de ahí. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y
tuvo gran temor de ellos. Es como una bestia acorralada, está siendo acorralada de a poco. Está siendo rodeado por la muerte como si fuera una especie de avalancha que lo está alcanzando. Se los va llevando a todos a su paso y se va acercando, se va cerrando sobre él. Entonces Dios permite en su misericordia que él pueda ver que todo aquello por lo que él se enorgullecía, va viendo cómo se va destruyendo uno tras otro. Y la ola de muerte va avanzando sobre todo lo que él valoró en este mundo. Primero se lleva a su ejército, que lo hacía sentirse un líder. Un líder, aunque Dios ya lo había descartado, pero esos hombres lo hacían sentirse el gran líder, ¿no? ¿Y qué pasó? La ira del Señor se lo llevó puesto en la primera ola. Y en la segunda ola, ¿qué podría decir un hombre? Bueno, por lo menos tengo a mis hijos. Los hijos también fueron llevados por esa ola de muerte. Entonces Dios permite en estas concatenaciones de circunstancias que él sea consciente de que la condenación está sobre él, de que ya se terminó el tiempo de misericordia y empieza a ver cómo todo aquello que él lo exaltaba, lo enorgullecía, perece delante de sus ojos. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor. Sus hijos mueren delante de él. Y vemos un principio también fundamental para nosotros, que es que la desobediencia de un líder afecta a muchos, incluso a hombres piadosos como a Jonatán. La desobediencia de los líderes tiene grandes consecuencias sobre el pueblo, sobre la familia, tiene grandes consecuencias sobre el alma de las personas, sobre las decisiones que las personas toman. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, empieza a ver cómo la ola de muerte lo empieza a encerrar y a arrinconar. Y empieza a sentir lo que sienten los animales cuando ya se dan cuenta que el pie está atrapado y que no pueden escapar. Arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron y tuvo gran temor de ellos. Entonces Saúl, vemos el suicidio como un acto final de desesperación. Versículos 4 y 5. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. No voy a entrar hoy, voy a entrar lo mismo que viene. Hay un debate sobre cómo muere Saúl, pero no es mi intención de hoy porque no quiero cambiar el foco del texto, ni mi intención del mensaje. Amados, quiero que recuerden esto. No estás intentando preservar tu estima, no estás intentando preservar tu situación económica, no estás intentando preservar la imagen que los otros tienen de vos. Lo que hay previo a eso, lo que hay es un profundo deseo de que Dios no gobierne sobre tu vida, de que Él no se le ocurra indicarte lo que vos tenés que hacer. Recuerden eso. Ustedes no se aman tanto a sí mismos como odian y desean que Dios no los gobierne. Ustedes no aman y estiman tanto la opinión de los hombres como desestiman y aborrecen la palabra de Dios. Recuerden eso. Eso es lo que está detrás de todo. Este es un gran principio para luchar contra el pecado. No es que te importa tanto a tu familia, no es que te importan tanto tus amigos, tu esposa, tu trabajo. No te importa tanto. Lo que más te importa, ellos son la excusa. El amor, la estima hacia lo que ellos piensan, es tu excusa para que Dios no gobierne. Eso es lo que realmente querés. Eso es lo que realmente está. Bien, recuerden que eso es lo que verdaderamente sostiene tu pecado. Tu pecado y tu práctica pecaminosa no está sostenida por el amor hacia otras personas, por el amor que sentías hacia otras personas. No está sostenida por necesidades reales y objetivas que puedas tener. Está sostenido por tu deseo de que Dios no gobierne. Esa es la percha, ese es el fierro del cual se cuelgan todas las perchas. Hay un deseo muy importante, fundamental, el más importante para tu vida y para la vida de todos los pecadores, que Dios no gobierne. Nunca jamás amarlo. Ese es el fierro del cual se cuelgan todas las perchas. Recuerden eso. Eso es lo que está detrás de una persona que prefiere hasta el final suplicarle misericordia a un escudero para pedirle algo tan miserable como: quisiera que lo mate. Miren la miseria, lo miserable que es. Y así de miserable es el pecado, amados hermanos.
Así de miserable es el pecado. Suplicarle al escudero que lo mate para preservar ¿qué cosa? Su honra, su orgullo. Él quiere ver, él puede ver, puede soportar ver a su ejército destruido. Él puede soportar ver a su hijo destruido, pero hay una cosa que él no puede soportar. Él no puede soportarse verse a sí mismo destruido. No puede soportar que otro lo destruya y entonces él mismo se va a encargar de eso. Y así es el pecado. Él no estimaba tanto a su ejército, lo enorgullecía sí. Sus hijos, por supuesto, pero no los estimaba tanto, ni tampoco se estima a sí mismo tanto como realmente odia y aborrece a Dios. Él aborrece a Dios con toda su alma, lo desprecia hasta lo sumo. El teólogo G.D. Greer dice, no es conocido, el problema de Saúl no eran los filisteos, el problema de Saúl no era Goliat, el problema de Saúl era Saúl. Dios podría haber conquistado a todos sus enemigos, lo había prometido de hecho, pero Saúl se negó a confiar en Dios. En todo momento confió en sí mismo. El problema de Saúl es mucho más profundo y es el gran problema de todos nosotros que en alguna medida experimentamos, nuestro profundo y grande rechazo hacia Dios. Al igual que Judas al final, en vez de suplicar a Cristo, muchos prefieren suplicarle a sus ídolos mudos. Prefieren suplicar ¿para qué cosa? Para que mi honra no sea manchada, ¿no? Para que mis bienes no sean perdidos, para que cualquier cosa, ¿no? Por eso, ¿cuál sería el primer mandamiento que el pecado le dicta a las personas? ¿Cuál sería el primer mandamiento? Como si estuviéramos leyendo la confesión de fe. ¿Cuál es el primer mandamiento que el pecado dicta? Se los voy a decir. El primer mandamiento que el pecado dicta es el siguiente: odiarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: te amarás a ti mismo como nunca jamás serás capaz de amar a nadie más. Y si tuviéramos una confesión de fe del infierno que explicara este mandamiento, ¿qué es lo que diría? ¿Qué requiere este primer mandamiento del pecado? Respuesta: requiere una conciencia cauterizada, que es en primer lugar, requiere una conciencia cauterizada, que en primer lugar rechace amar a Dios, honrarlo y obedecerlo de corazón en todas las cosas. Eso es lo más importante y en lo que más se debe perseverar. Luego, con avidez e ingenio, buscar todo tipo de excusas y medios que justifiquen y den forma a este sentimiento de rechazo a Dios. Si la excusa es piadosa, mucho mejor, ya que será más fácil de ocultar. Deben ser cosas como la familia, la salud, el trabajo, los sentimientos o cosas semejantes. Mientras más nos coloquen en un lugar de víctima, todavía mejor. Sin embargo, las mejores excusas son las religiosas. Si se pueden disfrazar de santidad y celo, todavía mejor. Todo aquello en lo cual podamos evitar darle importancia suprema a sus mandamientos será apropiado. Requiere que jamás, nunca y de ninguna manera le demos toda la gloria a Él en ninguna cosa que Él haya demandado previamente. Toda obediencia siempre debe ser de manera parcial, externamente religiosa y moralmente incuestionable por los hombres, en toda circunstancia ocultando el silencioso rechazo y aborrecimiento a Dios. Requiere además este mandamiento que cuestionemos la aplicabilidad real de los mandamientos y que impongamos los nuestros. Requiere diligencia en pensar e idear formas de manipular las circunstancias para que justifiquen nuestra obediencia parcial a Dios. Jamás se debe obedecer totalmente, jamás de todo corazón, y debe estirarse toda obediencia en el mayor plazo posible. Todo mandato de Dios y todo servicio a los santos siempre debe ser mezclado con pecado y rebajado a nuestros propios intereses personales. Nunca, nunca, nunca debe haber una intención de puro amor, afecto genuino
o humillación piadosa. Por sobre todo, se debe evitar cualquier clase de humillación. Jamás se debe permitir que nadie tenga un concepto más bajo de nosotros mismos del que deben tener. ¿Sí? Les acabo de leer cuáles son las aplicaciones del primer mandamiento, ¿no? Odiarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amados hermanos, esto describe tristemente la miseria en la que estamos en nuestra condición caída. Y describe cabalmente la angustia que sentimos a causa de nuestro pecado. Debiéramos angustiarnos, amados hermanos. Debiéramos mirar nuestro corazón y pedirle al Señor que por favor venza todos nuestros pecados. Que por favor venza este decidido odio hacia su persona. Debemos suplicarle a Dios. Porque todos son excusas con un solo objetivo, que es aborrecer al Señor. Que es nunca permitirle que gobierne nuestra vida, nuestra alma. Hay enemistad con Dios. El pecado es entonces su raíz. En su raíz, el pecado es entonces en su raíz una preferencia moral contra Dios. El pecado no es simplemente ignorancia. El hombre en su estado caído no requiere que Dios sea Dios sobre su vida. No quiere eso. Por eso Romanos 1:28 lo expresa de esta manera. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Pero primero ellos en su mente, antes de ejecutar cualquier práctica pecaminosa, recuerden esto, antes de ejecutar cualquier práctica pecaminosa, es decir, no sos perezoso para orar. No es que no tenés tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué tenés tiempo para otras cosas que te importan mucho? Siempre hay plata para eso. Siempre hay tiempo para eso. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué siempre hay plata, siempre hay tiempo, siempre hay disponibilidad de corazón para aquellas cosas que te gustan? Y nunca para las cosas del Señor. Nunca tenés tiempo para meditar en las cosas de Cristo. Organizar tu vida en torno a cualquier cosa menos a las prácticas piadosas del Evangelio. Tu vida está organizada en torno a cualquier otra cosa menos a eso. ¿Por qué? Porque con toda tu alma, con todo tu corazón, y las excusas sobran, ¿no? No tengo tiempo, no tengo plata, no tengo salud, no tengo libertad, no tengo, no sé. ¿Qué no tenés? ¿Saben que lo que no tenés? Deseos de que Dios te gobierne. Eso es lo que no tenés. Eso es lo que no tenés. De eso es de lo que careces. Por eso muchas personas viven su vida como si fueran impíos, siendo cristianos, ¿no? Siendo cristianos, tienen vida a veces totalmente insensible a las demandas del Evangelio. Totalmente insensible a las demandas del Evangelio. No te preocupa no levantarte a orar, no participar de una reunión de oración, no hacer el esfuerzo para tener comunión con los hermanos, no te preocupa. Eso es por una sola cosa, y es que en tu alma aborreces a Dios. Tu corazón todavía se resiste. En gran medida el hombre, el viejo hombre que todavía habita en vos, está totalmente enemistado contra Cristo y contra el Evangelio. Lo aborrece todavía. Y en gran medida tiene dominio sobre muchas prácticas y hábitos que tenés en tu vida. Entonces tu amor y apego a las prácticas pecaminosas no es más pequeño que tu rechazo y desprecio a Dios. No amás tanto al pecado como odias a Dios. ¿Recuerdan eso? Hay gente que dice, no, pero yo soy muy orgulloso. No, yo soy tan orgulloso. No, vos no sos tan orgulloso. Esa es la excusa que encontraste. Otro diría, no, pero yo soy tan iracundo. No, pero yo soy tan perezoso. No. Previamente a eso, vos aborrecés a Dios, lo odiás. Estás pensando cómo no amarlo. No lo estás pensando. No pensás cómo no amar a Dios. Pero eso es lo que subyace. Entonces, ¿qué cosa? Bueno, se te da la pereza, se te da el orgullo, se te da la codicia, se te da la ira, se te da cualquier cosa, ¿no? Se te da cualquier cosa, pero en el fondo hay una cosa, hay un pensamiento muy silencioso. Dios no va a gobernar acá. Él acá no se va a sentar. Voy a hacer todo lo posible. Le suplicaré a los impíos que me ayuden, pero Él acá no se va a sentar. Y voy a hacer de mi ídolo mi trabajo, mi esposa, mis hijos. Podría decir un pastor de la iglesia. Sí, pero ese ídolo está ahí porque hubo otra cosa antes. Un gran rechazo al Dios, al único Dios verdadero. Un odio
hacia el único santo y hacia el único que debe ser verdaderamente amado. Romanos 8:7 lo escribe de esta manera: por tanto, los designios de la carne, dice que son, ¿qué son los designios de la carne? Son enemistad contra Dios. Deberían poner 2 puntos ahí. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hay enemistad contra Dios. Y de ahí es donde salen todos los designios de la carne. Hay enemistad contra Dios. La enemistad contra Dios, aquí aparece después. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pero lo que te está mostrando es la raíz, la causa de los designios de la carne. Todo tipo de designios de la carne, mandamientos de la carne, se sustentan de una cosa: es el odio y el rechazo al Señor. Un odio totalmente injustificado. Por eso el primer mandamiento y más grande mandamiento está en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Porque si amás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, vas a aborrecer al pecado y toda desobediencia con toda tu alma, con horror. ¿Se entiende? Pero la gente trata primero de luchar contra el pecado y sus consecuencias y no resuelven el principal problema de todo, que es que odian a Dios, que aborrecen, que no lo quieren buscar, que no quieren que Él los gobierne. Por eso el primer mandamiento no es: huirás del pecado con todo tu corazón, alma y mente. Aunque por supuesto produce eso. Pero eso se produce primero por una cosa: amaste a Dios con toda tu alma, tu corazón y tu mente. Lo mismo pasa con el pecado. Odiaste a Dios con toda tu alma, corazón y mente, y te vas a dar a practicar cualquier tipo de pecado. Jamás vas a huir de él, lo vas a abrazar. Entonces, ustedes y yo no odiamos a Dios cuando pecamos. Pecamos porque primero lo odiamos a Él. Pecamos porque primero lo despreciamos y lo denigramos a Él. Parece un juego de palabras, amados hermanos, pero no lo es. No lo es. ¿Sí? No lo es. Cualquier práctica pecaminosa se sustenta en esto, en que primero decidiste que Él no reine. Primero decidiste no amarlo. Es un gran pecado no amarlo. Es el gran pecado no amarlo. Porque ese es el gran mandamiento. Es el gran pecado porque ese es el gran mandamiento. Es el gran pecado. El pecado oculto hoy será la vergüenza pública de mañana. Cada decisión pecaminosa nos acerca a este amargo día si no hay arrepentimiento. Finalmente lo que él temía le llega. Eso está desde el versículo 7 al 10. Y los de Israel, versículo 6, 5 y 6. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada, murió con él. El temor de Saúl, déjenme decir una cosa, que es que Saúl es un tipo muy inteligente y él está actuando con toda la conciencia del mundo. Él sabe que los filisteos son unos bárbaros de los cuales no terminamos de entender el nivel de salvajismo que esa gente tenía. En este momento estoy leyendo un libro que se llama Los Caminos de la Seda, que es escrito por una historiadora, que ella explica justamente cómo las rutas de la seda se fueron desarrollando y conectando Asia con Occidente. Entonces desde Asia para Occidente iba seda y de Occidente para Asia iba vidrio y tecnologías de las cuales ellos no disponían. Y en esos caminos, que tienen aproximadamente 4.000 años, es decir, que ya estaban transitándose para cuando esas grandes caravanas de beduinos del desierto, que van cargados de cosas, y de barcos navieros que van desde Occidente para Oriente. ¿Recuerdan ustedes? Miren, estos son pequeños detalles, pero que están ahí. ¿Recuerdan ustedes para dónde salió Jonás? Estamos hablando de casi, creo que 700 años antes de Cristo. ¿Para dónde sale Jonás? Desde lo que sería, no recuerdo el nombre, pero de Palestina a Tarsis de España. Eso era una ruta comercial frecuente. Esa era una ruta comercial frecuente y parte de la ruta de la seda no solo iba por tierra, sino que también iba por barco. E iba rodeando todo el subcontinente indio, hasta llegar a China. Entonces a ellos les llegó un producto y no sabían de dónde había salido. No tienen ni idea, porque eso fue pasando de mano en mano, hasta que cruzaba todo el mundo conocido.
Entonces era conocido el salvajismo y la barbarie de ciertos pueblos. Y los filisteos eran de los más salvajes, eran de los más temibles. Vemos justamente que encuentran el cuerpo e inmediatamente ellos tienen toda una cultura de la muerte y de la idolatría. Tienen toda una cultura de la muerte y de la idolatría. Y eso es lo primero que vemos, ¿no? Le cortan la cabeza, la espada va para el templo, el cuerpo se cuelga para exponerlo públicamente. Ellos tienen toda una cultura de la idolatría y de la muerte aberrante, ¿no? Que generaba justamente cosas muy violentas, digamos, ¿no? Es decir, colgar un cuerpo y exhibirlo. Este es el rey de Israel. Aquí está el rey de Israel. Por lo tanto, aquí está el Dios de Israel, ¿no? Miren cómo ha protegido, cómo ha obrado el Dios de Israel sobre su pueblo. Aquí está su rey, colgado, descabezado. Una cosa horrible, ¿no? Una imagen horrible. Entonces Saúl sabía perfectamente bien lo que le iba a pasar, que iba a experimentar una tortura horrible, antes de ser matado por los filisteos. Él iba a experimentar una muerte horrible. Entonces él prefiere suicidarse, prefiere irse al infierno, antes que experimentar toda esa tortura. Él tuvo ese segundo para arrepentirse y no lo quiso, lo despreció. Lo mismo que hizo Judas y lo mismo que hacen muchas personas. Suplicar misericordia de gente impía para que preserve aquello que ellos han guardado a lo largo de toda su vida. Judas, él se veía a sí mismo como un hombre íntegro, ¿no? Como un hombre recto externamente, aunque era un ladrón. Y él va a los sacerdotes del templo a decir: esto que hice estuvo mal, ¿no? Se quería regir según su propia justicia. Él quería que estas personas le devuelvan la imagen que él tenía de sí mismo. ¿Y qué les dice? Excusa religiosa. No, pero eso es dinero mal habido, no puede entrar al tesoro del templo, ¿no? Lo mismo que el escudero. No, pero es el ungido. No lo dice, pero dice que tuvo gran temor, y es probable que la conducta sea la misma que David tenía, ¿no? Este hombre es el ungido de Jehová. ¿Cómo voy a matar a mi rey? El escudero está para proteger al rey, no para matarlo. ¿Se entiende? Entonces él mismo se le está demandando hacer algo que va contra su propia regla y la prioriza. No, yo no te voy a matar. Yo no te voy a matar. Y lo mismo que hacen los sacerdotes con Judas. Vemos que de todas maneras la deshonra pública vino del 7 al 10, y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron la ciudad y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Claramente el autor está tomando partida, ¿no? El autor está tomando partida, está diciendo que estos filisteos estaban cantando victoria, pero básicamente lo que estaban haciendo era adorar a sus ídolos y en detrimento del pueblo de Israel. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, miren, es impresionante, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Toda esta cultura de la muerte y la idolatría se hace, es decir, él sabía perfectamente bien lo que le iba a pasar, y efectivamente fue así. Entonces vemos que el pueblo de Dios es deshonrado públicamente cuando los líderes y cuando aquellos que tienen responsabilidad son negligentes. Vemos que el pecado de algunos hombres desobedientes, mujeres desobedientes, trae ignominia, trae vergüenza al nombre de Dios. Trae vergüenza al nombre de Dios, pero recordemos esto: a esas personas estaban decididos a odiar a Dios hasta el último respiro de este mundo. Hasta la última exhalación de este mundo querían que fuera en rebeldía contra Dios, y lo fue. Pero eso nunca deja indiferente al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es afrentado por estas cosas. El nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles por estas cosas.
Entonces, amados hermanos, recordemos esto. Detrás de todo pecado hay un decidido aborrecimiento a Dios. Hay un decidido deseo de que Él no gobierne. Hay un grito de rompamos nuestras cadenas. Amados, ninguno de nosotros estaría aquí si eso hubiera dependido de nosotros. Entonces no debemos continuar en esa conducta. Si Cristo venció nuestra rebeldía, si el Padre venció nuestra rebeldía y nos salvó por medio de Cristo, estamos aquí porque el Padre decidió vencer nuestra rebeldía. Si es que la ha vencido en alguno de ustedes, si es que la ha vencido en alguno de ustedes, ustedes están aquí porque el Padre los trajo y los llevó a Cristo para que Él los salve. Siendo ustedes enemigos de Él en su mente, ¿cómo pueden continuar en ese estado? Ustedes eran así y yo éramos así. No continúes en enemistad. Recordá esto y haz un recuento en tu conciencia de todas aquellas cosas prácticas pecaminosas que todavía retenés. Cada una de ellas es una manifestación de que no amás a Dios con todo tu corazón. De que no lo amás. Tenés que luchar contra eso. Te tiene que dar vergüenza eso. Evidentemente, si sos un cristiano, eso ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero sos llamado a vivir en santidad. Sos llamado a abandonar toda especie de mal. Apártese del mal, todo el que invoca el nombre del Señor. Apártese del mal. Entonces, amados, apartémonos del mal. No pensemos que es muy pequeño, como para que a Dios no le moleste. Si está ahí, a Dios le molesta. Y le está permitiendo a tu conciencia que lo veas. Esa es la causa principal. Tenés que amar a Dios con todo tu corazón. O lo vas a aborrecer con toda tu alma. O lo vas a aborrecer con toda tu alma. Le vas a dar gran ignominia a tu vida y a los tuyos. Vemos un pequeño destello de gloria en medio de toda esta ruina y nos va mostrando justamente que Dios no va a permitir que esto quede así. Y vemos una pequeña reivindicación al final. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Básicamente una especie de limpieza ritual por haber tocado muertos. Vemos un destello de gloria en medio de esta ruina. Había hombres valientes todavía. El Señor ha permitido que haya 7.000 rodillas que no se doblen. Y el Señor en este tiempo, en medio de un mundo impío, rebelde, que lo odia, ha permitido que un pequeño grupo de personas no doblen su rodilla a los dioses y baales de este mundo. Ha vencido nuestra dureza de corazón con su amor. Su amor es tan poderoso, es tan inmerecido, es tan grande, que Él ha roto nuestras cadenas. Nuestras cadenas de esclavitud Él las ha roto para gobernar sobre nosotros. Él ha cambiado nuestra voluntad. Y por medio del puro afecto de su amor, ha cambiado nuestra disponibilidad, nuestra disposición para que aquello que antes amábamos, que era el pecado, hoy lo miremos con angustia, con tristeza, con horror, con espanto. Tengamos la fuerza para huir de él, sabiendo esto, que detrás de cada práctica pecaminosa, recuerden esto, alguno diría, pero yo no puedo confesarme, yo no tengo la constancia para orar, no tengo la constancia ni la inteligencia para estudiar la palabra de Dios, no tengo las fuerzas para perdonar, no tengo las fuerzas para amar, no tengo las fuerzas ni la constancia para obedecer, no tengo la valentía para soportar la prueba, no te engañes. Detrás de todo eso, te repito, no estás tan interesado en preservar tu honra personal, tu riqueza, la visión, la imagen que otros tienen de vos, como en aborrecer a Dios, como no amarlo de todo corazón. Eso es lo que está más fuertemente arraigado. Entonces debes mirar tu indisciplina, tu pecado, y considerar
esta percha está agarrado de este fierro. Sí lo tenés. Mirá a Cristo y amalo a Él. Mirá a Dios en la faz de Jesucristo y amalo, y vas a tirar esa percha a la basura. Amá a Cristo, amá a Dios en la faz de Jesucristo. Pensá en sus obras, pensá en su palabra, meditá en ella, porque es vida, y es vida en abundancia. Y vas a encontrar la fuerza para perdonar, para confesarte, para ser disciplinado. Tus afectos van a ser cambiados y tus motivos van a ser renovados. Tu mente y tu pecado va a ser vencido para siempre. Pero tenés que mirar a Cristo y amarlo a Él, amar a Dios en la faz de Jesucristo y gozarte en la salvación. Entonces todas las privaciones de este mundo dejan de ser una excusa para el pecado. Todas las aflicciones de este mundo no tienen más poder sobre tu alma. Porque fuerte como la muerte es el amor a Dios. Es mucho más fuerte que la muerte. Vemos también un gran contraste. Saúl, el primer rey, cayó bajo el peso de su propio pecado. David será el próximo rey, tipo de Cristo, el rey perfecto. Cristo también fue colgado a la vista del mundo, pero no por su propio pecado, sino por el nuestro. La muerte de Cristo, a diferencia de Saúl, no fue su derrota, sino su victoria. Por eso quiero terminar con un llamado de esperanza y decirles lo siguiente: Cristo puede cambiar todos tus afectos, puede cambiar, pero no ores primeramente por dejar de codiciar, por perdonar, por dejar de aborrecer, por la envidia. No ores a Dios por eso primero. Clamarle a Dios para que te ayude a amarlo a Él, para que puedas dejar de lado ese aborrecimiento, ese rechazo, esa rebeldía. Y cuando eso esté en su lugar, todo lo que estaba colgado de la percha de las desobediencias, del hierro de la desobediencia, se va a caer. No tendrá dónde sustentarse, no tiene dónde agarrarse esa envidia, ese aborrecimiento, esa lujuria, no tiene dónde estar colgado. Porque el soporte del odio, del aborrecimiento, del rechazo a Dios, ya no está. Ha sido quitado, entonces no tiene dónde agarrarse, no tiene cómo sustentarse. ¿Se entiende lo que les digo? Este capítulo nos llama a un temor santo, nos llama a un autoexamen, nos llama a correr a Cristo, que es el único Rey que puede sostenernos. Que nuestro fin no sea como el de Saúl. Hebreos 3:15 nos da una cita que conocemos bien: si oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Job 18, del 5 al 7 dice: ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán cortados, y su mismo consejo lo precipitará. Clamemos a Dios, amados hermanos, para que nos libre de este amor, de este odio, de este aborrecimiento, de este rechazo a que Él gobierne. Porque toda suerte de pecados, toda suerte de maldades y prácticas se sostienen de eso. Es de ahí donde se puede emprender. Clamémosle al Señor, amados. Terminamos con una oración. Oh Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes, porque ciertamente retenemos en nuestra alma un principio de rebeldía contra ti, pero somos llamados a mortificarlo, somos llamados a quitar el soporte del cual todas nuestras desobediencias se cuelgan, que es ese deseo que casi nos termina mandando al infierno, que es el de que tú no gobiernes, que por tu gracia y misericordia no has sido eficaz para privarnos de la vida eterna. Pero, oh Dios, no queremos que sea eficaz aquello que ha quedado en este mundo para privarnos de las bendiciones, del gozo que ya podemos experimentar. No queremos que nos prive de la santidad, que es tan hermosa, Señor, y es tan dulce para nuestro nuevo hombre.
Oh Señor, el amarte es todo nuestro bien. En obedecer tus mandamientos hay gran provecho. Y tus mandamientos no son gravosos, Señor, para nosotros. Porque te amamos. Aquel que te ama no siente un peso por tus mandamientos gravosos, sino que siente un gozo placentero, liberador, purificador. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, oh Dios. Hoy ha quedado expuesto delante de nuestros ojos en este testimonio tan trágico de Saúl. Pero, Señor, sabemos que el oidor olvidadizo solo cosechará más condenación. Te suplico por estos amados que no sean oidores olvidadizos. Y te lo suplico por mí principalmente, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.